La Espada y la Sombra apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Libro 3. Capítulo 191. Leg el Bárbaro. Leguna conoció a Eibron mucho mejor esa noche. Incluso llamó a Gerd. Cuando reveló su verdadera identidad, Gerd se había portado relativamente bien y no fue una sorpresa para él volver a aparecer. Sin embargo, Leguna no reveló la verdadera identidad de Gerd a sus compañeros. Tales cosas no tenían nada que ver con ellos. Le preocupaba decirles que los haría buscar problemas. Leguna tampoco quería molestar a Kurdak con las tramas de su maestro, Garona era mucho mejor en eso, de todos modos. Sus próximos partidos se desarrollaron según lo previsto. Leguna, quien mostró su poder, derrotó con éxito a los magos de los 13 estratos y se situó en la cima de su grupo. Kurdak tuvo resultados similares. Y Eibron terminó segundo detrás de Kurdak, todavía en el grupo que avanzaba. Los oponentes de Leguna y Kurdak estaban en la media e incluso entre los primeros 32. Leguna lo hizo sin sudor y Kurdak finalmente se enfrenta a Nigruela. El partido no fue como esperaba Leguna. Kurdak golpeó fácilmente a Nigruela en el suelo. Al pobre no le quedaban dientes cuando terminó el partido. El jefe era como un jabalí en celo y Nigruela la única cerda en la arena, narró más tarde Leguna. Más tarde se enteraron de que Nigruela no era más que pasta y polvo cuando los sacerdotes empezaron a tratarlo. El pobre había querido rendirse en unos momentos, pero Leguna no le dio la oportunidad. El juez tuvo que intervenir y terminar el partido en nombre de Nigruela antes de que Kurdak cediera. Y así los dos estaban entre los 16 primeros. El oponente de Kurdak esta vez fue Led. ¿Por qué tengo que luchar contra ese loco? Kurdak lloró cuando vio el nombre del hombre emparejado con el suyo. Los 16 mejores tenían bastantes luchadores ahora conocidos. Anelote estaba en la cima, pero eso fue principalmente por su apariencia y comportamiento. El más conocido por su combate fue Led. El enorme hombre se llevó 16 insignias durante las preliminares, la mayor parte de toda la ronda. Ninguno de sus partidos posteriores había durado más de 10 minutos tampoco. La mayoría también resultaron gravemente heridos cuando terminaron los partidos, incluido un mago de 14 estratos. Kurdak y Leguna habían visto uno de sus partidos. Kurdak y Leg tenían estilos bastante similares, en realidad, aunque Leg era mucho más extremo. Rugió y cargó a ciegas contra su oponente. Nunca hizo ningún movimiento defensivo, confiando completamente en su don para cubrirlo. Había sufrido lesiones en todos los partidos, aunque solo algunas leves. Un rasguño aquí y un hematoma allá. Sus oponentes nunca se fueron con menos de varios huesos rotos y tendones desgarrados. Algunos incluso perdieron miembros enteros. Leguna se puso ansioso. Se apresuró al centro de entrenamiento para buscar a Gerd y le pidió que investigara los antecedentes de Led. Según su informe, Leg no era nativo de Oke. Provenía de las tribus bárbaras de las tierras altas del norte. Eran la mayor amenaza del imperio en el norte. Aunque nunca había habido invasiones a gran escala durante varios años, siempre existía el temor de que algo grande se gestara bajo la paz. Todavía se producían pequeñas escaramuzas con frecuencia. Era muy posible que Leg hubiera sido enviado para interrumpir el torneo para fastidiar al emperador. Entonces Oke cree que tienes mucho talento, ¿eh? Incluso estás organizando un torneo. Multa. Le mostraremos qué es el verdadero poder. Leg era un berserker de 14 estratos y un aglutinante de la tierra. Todos sabían de dos dones que tenía. El primero fue Skin of Terra. Podría transformar su piel en algo parecido a una piedra sólida. Una vez hecho esto, era impermeable a casi todos los ataques físicos. El otro fue Stonebreaker. Le permitía romper o cortar piedra como quisiera y solidificar su forma, haciendo sus creaciones muy fuertes. Lo había utilizado para crear el escudo de piedra que Leguna le había visto utilizar. Su primera habilidad fue puramente defensiva, mientras que la segunda podría usarse para la ofensiva, pero también se inclinó hacia la defensa. Los berserkers bárbaros también tenían otras técnicas secretas transmitidas de sus antepasados que aumentaron sus habilidades durante cortos periodos de tiempo. Si este bruto en particular hiciera todo lo posible, incluso los guerreros normales de alto orden podrían tener dificultades para dominarlo. Kurdak casi no tenía posibilidades de ganar. Leguna le aconsejó que lanzara el partido en el momento en que comenzara. No quería que su jefe terminara como todos los demás oponentes del bárbaro. De ninguna manera. Kurdak gritó. ¿Cómo diablos me rendiría antes de enfrentarlo correctamente? Pero jefe, Leg es demasiado fuerte, y es muy salvaje. No te perdonará. Yo tampoco puedo estar seguro de la victoria contra él. Yo sé eso.
Entonces, ¿por qué insistes en luchar contra él? Porque soy Kurdak. El hombre declaró. No soy un talentoso y no estoy bendecido con un talento único, pero tengo mi orgullo. No puedo huir de una pelea. Puedo perder y ser gravemente herido, incluso morir, pero no puedo ser un cobarde. Huir de una pelea me haría mucho más daño que lastimarme. Nunca tendría el coraje de luchar de nuevo. Leguna miró a su jefe en silencio. El rostro del hombre prácticamente gritó: alabado sea mi orgullo. Jefe, también lo perderá todo si muere o queda lisiado, ¿sabe? Pequeño. Kurdak le dio una palmada en la cabeza a Leguna. No puedes dejarme tener mi momento. ¿Es así como animas a tu jefe? Maldita sea, resulta que los compañeros de equipo son peores que los oponentes fuertes. Leguna se frotó la cabeza, haciendo una mueca de dolor cuando sus dedos tocaron el punto sensible dejado por su jefe. Esto es por tu propio bien, Leg es demasiado fuerte. No quiero tener que sacarte del piso de la arena porque peleaste con alguien sin pensar. No te preocupes, dijo Kurdak con seriedad, borrando la sonrisa de su rostro, conozco mis límites. No olvides lo que hacemos para ganarnos la vida. ¿No es normal lesionarse? Está bien, concedió Leguna. Espera, ¿la hermana Vera no te convenció? ¿Crees que ella es como tú? Kurdak espetó, ella sabe que no tiene sentido tratar de convencerme de lo contrario. No perderá el aliento. Veo, ¿te has dado cuenta de que Sis ha cambiado mucho? Por supuesto que sí. Vera me dijo varias veces que, conmigo liderando el grupo, Anelote manejando el combate a distancia, y tú lidiando con las emboscadas, se siente inútil. Incluso lidiaste con valor principalmente por tu cuenta. Ella quiere cambiar. Finalmente creciendo algunos cerebros. Hermana siempre ha sido inteligente. Nunca antes había tenido que pensar. Leguna se rió. El partido estaba a punto de comenzar. Vera, Leguna, y Nilis, Ebron y Gerd estaban allí para mirar. Kurdak se había vuelto bastante popular, sorprendentemente, por lo que las gradas estaban razonablemente llenas. Incluso Anelote estuvo presente, sentada en una cabina VIP. Ella había disfrazado su figura, por lo que nadie sabía que era ella, pero Leguna y sus compañeros lo sabían. Sin embargo, no estaba sola. Un joven con túnicas similares se sentó a su lado, el pelo corto bailando con la brisa. Su apariencia estaba oculta detrás de un suave espejismo, una masa cambiante como mirar a través de la corriente ascendente caliente sobre una llama, pero su elegancia y clase estaban fuera de toda duda. ¿Quién es ese? Preguntó Leguna, un tinte de celos burbujeando en su voz. Vera entrecerró los ojos. Su visión era más aguda que la de Leguna gracias a años de entrenamiento. No lo reconozco, aunque es bastante guapo. ¿Qué pasa? ¿Celoso? ¿Por qué estaría celoso? Vera se rió de su hermano pequeño. Relájate. Ya sabes cómo es Anelote. Si el tipo es egocéntrico, no tienes nada de qué preocuparte. Leguna suspiró y continuó con su mirada ausente a la chica. ¿Cómo es? Los asientos VIP ofrecen una vista mucho mejor, ¿no es así? Geoffrey sonrió. Se lo agradezco, Su Alteza, respondió Anelote monótonamente. No es gran cosa. Me encontré contigo hoy y pensé en darte un buen espectáculo, continuó Geoffrey con su sonrisa. Contrario a su comentario, había pasado mucho tiempo preparándose para esto. Se apresuró a reservar una cabina VIP en el momento en que tuvo el más mínimo indicio de que Anelote estaba considerando ver este partido. Luego se aseguró de toparse con ella en el camino y la invitó a unirse a él. Anelote no tenía ningún interés en el hombre, pero no le importaba tener una buena vista del partido. Mucho más atractivo fue el relativo silencio de las cabinas en comparación con los asientos normales. En cuanto a Leguna, HMPH. ¿A quién le importa si me ve? No tendré nada que ver con él. Y no tiene voz ni a quién veo ni a qué hago. Capítulo 192 debe volverse más fuerte. ¿Eres mi oponente? Preguntó Led, sus ojos mirando al asiento de la audiencia, parece que eres un poco más fuerte que mis oponentes anteriores. Oh, Kurdak se palme la frente. Había oído a Leguna hablar sobre el problema que tenía el bárbaro con la vista, pero no creía que sus ojos estuvieran tan equivocados. ¿Debería ser honrado? Los antepasados me enseñaron a ser respetuoso con todos los oponentes. Resulta que te admiro más que a los demás, respondió Leg honestamente, con los ojos aún fijos en la audiencia. ¿Entonces me tratarás mejor que a los demás? Kurdak dijo con una risa relajada. Dime, ¿me haces más fácil? No, Leg negó con la cabeza, mi respeto es luchar con todo. ¿Entonces quieres decir que irás aún más duro conmigo?
Haces que parezca que tu derrota es segura. Los guerreros sin espíritu de lucha no tienen ninguna posibilidad de ganar. Está bien, digas lo que digas, Kurdak se encogió de hombros, es cierto que no tengo grandes esperanzas, pero no dejaré que me derribes sin luchar. Ambos tendremos que ir a ver al sacerdote cuando esto termine. Espero la curación de un sacerdote, sonrió Led. Todavía no había ido a ver a los sacerdotes. Se había ocupado de todas sus heridas por su cuenta. Ahora, sin embargo, su oponente dijo que tendría que obtener una curación adecuada. Fue algo gracioso. El hombre estaba claramente delirando. Leg es de otra raza, pero podría ser bastante poderoso, comentó Geoffrey sonriendo, apuesto a que si te encuentra, perderá rápidamente. No tendrá la oportunidad, Anelote negó con la cabeza. Aunque no lo parecía, había prestado mucha atención al torneo. Lex enfrentaría a Lei antes de enfrentarse a ella, y esta Lei no le dejaría ganar. ¿Oh? ¿Crees que este Kurdak puede derrotarlo? He visto sus partidos. Parecía ser un guerrero rico en experiencia, pero no creo que pueda derrotar a este bárbaro. Me temo que tu conjetura está equivocada. Anelote le dio a Geoffrey una mirada de pasada, pero no se explicó. El partido está comenzando. Vamos. Luchemos con todo lo que tenemos. Kurdak gritó. Su aura cambió por completo en el momento en que el locutor declaró el comienzo del partido. Si antes podía ser descrito como un hombre tranquilo y casual, ahora era un guerrero sangre de hierro majestuoso y dominante. Bien. Esta es la actitud que estaba esperando. Los ojos de Lake brillaron con admiración. Dejó de subestimar a su oponente y se preparó para enfrentarlo correctamente. Entonces eres un superdotado, ¿eh? HMPH. Uno tras otro. Pero no creas que lo son todo. No tengo ninguno, pero puedo darte más que una buena pelea. Ganaré esto. Kurdak pensó mientras desenvainaba su espada. No solía demostrarlo, pero sus días con Leguna habían agriado su opinión sobre los superdotados. No era una persona de mente cerrada, pero quedarse atrás de Leguna cuando había comenzado tan lejos había roto su confianza y lo odiaba. Todo empezó con Leguna siendo un mocoso siguiéndolo como una pequeña mascota. Siempre lo llamaba jefe y escuchaba todo lo que decía. Ahora, sin embargo, el pequeño mocoso, apenas más que un bebé, era más fuerte que él. Ahora era lo suficientemente fuerte como para vencer a Kurdak incluso sin usar sus dones. ¿Cómo podría esto no amargar a Kurdak? ¿Qué hombre no empezaría a dudar de sí mismo? Admiraba y despreciaba el talento de Leguna. Estaba feliz por su seguidor, pero también odiaba no poder seguir el ritmo, que ahora era el hombre más débil entre los dos. ¿El niño todavía lo llamaba jefe? Pero no se sentía igual. Al principio sonó en los oídos de Kurdak de alguien que lo admiraba y confiaba en él, pero ahora se había convertido en una burla cómica de él. Sabía que nada de esto era obra de Leguna, pero no podía evitar sentir que se burlaban de él cada vez que Leguna lo llamaba así. Como resultado, a Kurdak no le gustaban las personas talentosas. Eran seres antinaturales que no deberían tener nada que ver con personas normales. Eran monstruos. Anelote y Leguna fueron excepciones, pero todas las demás deberían desaparecer. Tome a Lek como ejemplo de lo antinaturales que eran. El bruto era solo un estrato más alto que Kurdak, pero no podía hacerle nada al gigante. La cosa lo miró con desprecio, le habló como si ya hubiera ganado el partido. Kurdak no era una persona orgullosa por naturaleza, pero tenía años de experiencia y muchos de ellos lo admiraban como uno de los mejores. No podía soportar que lo despreciaran. Sin embargo, no era un hombre muy inteligente. Solo podía hacer una cosa para desahogarse. Luchar. Entonces eso es lo que haría, incluso si no pudiera ganar. Incluso si solo se lastimara a sí mismo. Él sería la espina más grande en el costado de su enemigo que podría ser. Incluso si soy débil, no dejaré que nadie me desprecie. Les mostraré a todos lo fuerte que soy. Geaak. Con un fuerte gruñido, arrastró su gran espada y cargó contra su enemigo. El bárbaro lo vio acercarse, esbozando una sonrisa. No pudo evitar que le gustara este humano. Había soñado como si no le importara el partido, pero estaba haciendo todo lo posible. ¿Quieres pelea, eh? Te daré una gran pelea. Activó la primera etapa de Skin of Terra y formó una capa dura en su piel. Dobló las piernas y hundió las manos en el suelo. ¡Guau! Gritó y sacó dos hachas de piedra del suelo. No se parecían en nada al suelo de donde fueron extraídos. Parecían piezas sólidas de metal. Void Break Slash. Kurdak corrió hacia Lek tan rápido como sus piernas lo permitieron.
Sus pies se hundieron en el suelo y balanceó su espada, girando sobre sus pies. Su ímpetu estalló instantáneamente. Wayerlis había mencionado que era un guerrero con aspecto de fuego y la alta concentración de ímpetu que usaba podía cambiar la temperatura del aire. Una ola de calor golpeó a Leg momentos antes de que la gran espada cubierta de ímpetu rojo se balanceara hacia él. Levantó sus hachas y la bloqueó. La fuerza le adormeció las manos. Genial. De esto es de lo que estoy hablando. Rugió en su lengua materna, Dosrak. Ímpetu imbuido de aspectos. El jefe realmente puede usarlo. Leguna gritó. Casi saltó de su asiento. Ese hombre tonto, Vera rompió a llorar. Había tratado de convencer a Kurdat de que abandonara la pelea, pero él no la escuchó. Sus palabras sonaron de nuevo en su oído. Chica, ¿me estoy volviendo vieja? Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. Tienes 24. Ella espetó. Capítulo 193 Ímpetu imbuido de aspectos. El ímpetu de Kurdat gradualmente se volvió rojo anaranjado, una clara señal del denso aspecto de fuego infundido. Vera miró a su hombre rugiente mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Una pequeña mano le entregó un pañuelo. Se volvió y vio a Eirin. El hermano mayor Kurdat es un gran hombre, sonrió Eirin, deberías estar orgullosa, hermana. Gracias, Eirin. Vera sonrió. La pequeña elfa era fea, pero amable. No es de extrañar que Leguna no pudiera olvidarla. Jai. Haz tu mejor tío. Y Nilis vitoreó con entusiasmo. No sabía cuán grande era la brecha entre Kurdat y Led. Hermano mayor Leguna, ¿por qué el ímpetu del tío se puso rojo de repente? Porque está impregnado del aspecto del fuego, explicó Leguna con paciencia. ¿Qué es eso? En pocas palabras, los 6 grandes elementos forman la base del mundo. Son viento, fuego, agua, tierra, luz y sombra. Diferentes personas tienen diferentes afinidades con ellos. Coincido muy bien con la sombra, Sisbera con viento y vos con fuego. En circunstancias normales, sería muy difícil infundir estos aspectos en ímpetu si su afinidad no es lo suficientemente alta. Pero es posible. Algunos nacen con la capacidad natural de utilizar ímpetu infundido por aspectos, mientras que otros solo se puede lograr con un entrenamiento largo y agotador. Entonces Big Bro Leguna es natural y el tío entrenado duro para hacerlo. Leguna acarició la cabeza de la niña. Ini es inteligente. Tengo una gran afinidad con el aspecto de la sombra, por lo que pude usar el ímpetu de la sombra en el momento en que mi ímpetu se despertó. Vos tuvo que entrenar mucho y duro y estar bajo mucha presión para aprender a hacerlo. Kurdat saltó hacia atrás y evitó el corte de Leg antes de que explotara y lanzara su infernal gran espada hacia su oponente. El ataque fallido de Leg le hizo fruncir el ceño. Llevaba 5 minutos luchando contra Kurdat y tenía que admitir que el hombre era bastante formidable. Tenía piel de terra, pero aún así no podía atreverse a enfrentarse a la gran espada del hombre. Tuvo que esquivar todo. Pero si esquivaba, sus ataques no serían tan salvajes y su oponente no sería golpeado. Por lo tanto, aunque la batalla había sido acalorada, no fue sangrienta ni dolorosa. Tales batallas no tenían sentido para él. Corrió hacia Kurdat en un ataque de rabia, gritando. La piel de color amarillo barro cambió con su grito. Se volvió aún más difícil, si tal conocimiento pudiera extraerse de la apariencia. Sonido metálico. La gran espada de Kurdat no era pequeña, pero Leg la agarró con fuerza con una mano. Kurdat se echó hacia atrás en un intento por liberar su espada, pero no pudo igualar la fuerza de Leg. Su espada no se movía. La mano de Leg sangró a pesar de su piel endurecida. Sin embargo, no le importaba. De hecho, el dolor ayudó a un berserker a sacar más fuerza. El dolor fue algo bueno. Leg no hizo una mueca, en cambio sonrió siniestramente. El bárbaro levantó la mano libre, apretó el puño y se la lanzó a su oponente. Kurdat tenía 2 opciones. Podía abandonar su arma y esquivar, si lo hacía, perdería el partido. Tenía 2 dagas, pero no podían perforar la piel de Leg, por lo que perder la única arma que podía hacer daño significaba perder la partida. Kurdat miró fijamente el puño entrante. Se calmó de repente. Observó cómo el puño del tamaño de un saco de arena se cerraba, sus manos aún sujetaban firmemente su espada. ¡Bam! El puño lo golpeó en el pecho. Ambos hombres lloraron al mismo tiempo. Kurdat fue volado a 5 metros de distancia. Lex sacó silenciosamente la daga clavada en su brazo. Había atravesado directamente su brazo gracias a sus fuerzas opuestas. Sus huesos deben haber sido cortados o astillados. Kurdat había optado por intercambiar golpe por golpe en lugar de abandonar su ar. Tos tos.
Kurdak escupió 2 bocados de sangre. Sintió como si un martillo gigantesco se hubiera estrellado contra su pecho. Había intercambiado golpe por golpe sin dudarlo, pero su apuesta no había funcionado a su favor. Eres valiente. Esta es la primera vez que conozco a alguien dispuesto a intercambiar golpes como ese. Leg arrojó la daga a un lado mientras hablaba. El daño no ponía en peligro su vida, pero si seguía esforzándose en el brazo, lo perdería por completo independientemente del tratamiento. El brazo quedó así fuera de combate. Aún así, actuó como si no estuviera herido en absoluto. ¿Estás sufriendo?, escupió Kurdak entre respiraciones entrecortadas. Sus fuertes heridas no le impidieron burlarse de su oponente. Los ojos desplazados del ex movieron. No está mal. Lástima que no nos importe el dolor. Entonces déjame darte más. Kurdak gritó mientras volvía a saltar sobre su oponente. ¿Sigues luchando?, pensó Anelote. Oh. ¿Todavía va? Geoffrey preguntó, con una sonrisa inquietante en su rostro. No es sorprendente, de verdad. Los 8 primeros obtienen 1000 monedas de oro más. Estoy seguro de que esto es suficiente para motivarlo a arriesgar su vida. Anelote sintió que se le erizaban las plumas. No sabía por qué Kurdak se esforzaba tanto, pero no era por las monedas de oro. Un indicio de rabia estalló en su rostro. Cállate. Ella ladró. ¿Qué? La Anelote que conocía siempre era fría, pero educada. Esto no tenía ningún sentido. ¿Qué? Cállate. Dije que te calles. Anelote repitió. Si quieres ver el partido, por favor hazlo. Pero no me des tu comentario. Me aseguraré de que no digas ni una palabra durante una semana. Geoffrey miró a la pequeña madame con incredulidad. Él nunca la había hecho sonreír, pero ahora un simple comentario sobre alguien que nadie logró que ella le gritara. ¿Era esto realmente Anelote? Anelote ignoró al confundido príncipe y se concentró en el partido. Cuando Geoffrey se recuperó, se dio cuenta de que ella en realidad lo había regañado, un príncipe. Quería explotar, pero al pensar en su padre, se estremeció. Era un príncipe imperial, pero había algunas personas a las que no podía ofender. Entre ellos, el que su padre mencionó con más frecuencia fue el padre de esta niña, Marolit. Prefiero perder un hijo que el apoyo de Marolit. Su padre le había dicho una vez. Se había sentido bastante infeliz y había intentado causarle problemas a Marolit, pero el anciano loco rápidamente le enseñó una dura lección. Peor aún, su padre fingió que no había pasado nada. El incidente hizo que el príncipe se diera cuenta de que su padre no se preocupaba por él en absoluto cuando se trataba del santo espada de la tormenta. Ahora no es solo al anciano al que no puedo ofender, ni siquiera puedo enseñarle a su hija el respeto debido. Sí, si no estuviera aquí, un príncipe imperial no tendría que sufrir este tipo de trato. La joroba fríamente antes de volver al partido. Afortunadamente, estaban en una habitación privada, por lo que nadie había visto esta vergüenza. El partido continuó y pronto pasó la marca de los 15 minutos. La mayoría pensó que el partido sería increíblemente unilateral. No esperaban que un guerrero de 13 estratos como Kurdak durara tanto. Parecía demacrado, pero simplemente no se rendía. Algunos cambiaron de bando lentamente y empezaron a animar a este hombrecito. Capítulo 194. Potencial de forzamiento. Kurdak fue enviado a volar de nuevo. Su cuerpo de 1,9 metros aterrizó en el suelo y batió una nube de polvo. El sonido solo hizo que los espectadores se estremecieran. Aún se puso de pie, aunque con dificultad. Su pie izquierdo estaba muy torcido. Su correo estaba hecho trizas, los eslabones doblados en curvas antinaturales, rasgados en algunos lugares. Leg tampoco estaba mucho mejor. Su cuerpo estaba lleno de cortes y sus miembros comenzaban a temblar. Una de sus costillas asomó a la luz a través de un profundo desgarro en el pecho. Había pasado media hora. En su totalidad, los dos habían luchado como fieras. Ambos ignoraron su dolor y siguieron empujándose a sí mismos y el uno al otro hasta sus límites y más allá. ¿Todavía quieres seguir?, preguntó Led. La burla en su voz había desaparecido. Este hombre se había ganado su respeto y no tenía ninguna razón para no tratarlo en consecuencia. Al igual que la audiencia, Leg no esperaba que la pelea durara tanto. La gente normal se habría rendido mucho antes de resultar tan herida, pero Kurdak siguió adelante. Dije que no me rendiría. Solo ganarás si me golpeas hasta que no pueda levantarme físicamente, fue la respuesta del hombre. Su voz, a pesar de su esfuerzo, era temblorosa y sonaba cansada. Kurdak. 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 Kurdak.
La audiencia de repente comenzó a cantar. La victoria o la derrota ya no les importaba. Solo querían ver hasta dónde podía llegar esta cabeza musculosa. Leg miró a su alrededor. ¿Escuchaste? Están animando. No soy sordo, siseó Kurdak. El dolor lo atravesó, pero su cansancio embotó sus garras, por lo que fue solo una presión molesta en su conciencia. Animar a los débiles, solo tu gente hace algo tan estúpido, suspiró Led, casi como si sintiera lástima de Kurdak y sus compañeros humanos. Ustedes los humanos realmente son gentiles. ¿Débiles? Los ojos de Kurdak temblaron. Había luchado con todo lo que tenía, pero todavía era un debilucho. Sí. No eres mi rival. Respeto tu espíritu, pero tu fuerza es deficiente y, en última instancia, la fuerza es lo único que importa. No puedes derrotarme, lo que te debilita. Kurdak se limpió la sangre de la cara y sonrió débilmente. Bien. No soy tu pareja. ¿Y qué? ¿Recuerdas lo que te dije? ¿Qué? Te dije que tendrías que ir a ver a un sacerdote cuando termine. El hombre rugió y cargó de nuevo. Le comenzó. No creía que el hombre pudiera explotar con tanta fuerza a pesar de sus heridas. Jefe. Leguna se puso de pie con ansiedad. Pensó que Kurdak finalmente iba a tirar la toalla, pero ahora estaba cargando de nuevo en la pelea. Leguna sabía que ya había superado sus límites. Entonces, ¿por qué seguía esforzándose? ¿Realmente quería suicidarse? Un par de manos sudorosas agarraron a Leguna. Sabía que era Vera instintivamente. Déjame detenerlo, dijo Leguna, morirá si continúa. La duda cruzó por los ojos de Vera, pero se secó las lágrimas y negó con la cabeza resueltamente. Hermana. Leguna gritó. Prefiere morir antes que dejar que alguien lo detenga, suspiró Vera, esta es su batalla, su oportunidad. ¿Quieres decir, que quiere despertar su potencial? Sí. Todos los seres vivos tenían potencial. Incluso los humanos más débiles tenían un potencial inimaginable. Si pudieran aprovecharlo y utilizarlo, incluso un humano normal podría superar a un guerrero de alto nivel. Había muchas formas de expulsar el potencial. Valor consumía brebajes medicinales. Era la forma más rápida, pero pagó un alto precio por ella. El costo de este método fue que arruinó su potencial de crecimiento más allá de lo que obtuvo en ese instante. El entrenamiento autodestructivo fue otro método. Tenía el riesgo de matarte si fallaba y paralizarte incluso si tenía éxito, pero no tenía ningún otro efecto secundario. Kurdak no tuvo elección. No quería usar brebajes y no podía permitírselo aunque quisiera. Su única opción era caminar por la línea entre la vida y la muerte con la esperanza de que lo lograra. Déjalo hacerlo, susurró Vera. Leguna volvió su mirada hacia Kurdak. Está bien. Pero si vos estás seguro de morir, intervendré, no importa lo que digan los demás. En el otro extremo de la arena, Anelote se movió en su silla, preparándose para desatar un hechizo en cualquier momento. No permitiría que Leg matara a Kurdak, lo mataría antes de que él tuviera la oportunidad. ¡Guau! Kurdak saltó y envió su gran espada a su oponente. Leg dio unos pasos hacia atrás y golpeó su hombro contra la espada. Hizo otro pequeño corte en su piel, pero no hizo nada más. En el mismo movimiento, golpeó con un pie a Kurdak. Kurdak soltó la espada y se agachó. Sacó la última daga que le quedaba y rodó alrededor del bárbaro. Usó su última energía y la hundió en la espalda del bárbaro. Gaar, gritó el bárbaro. Su bramido fue recibido por uno de Kurdak y los dos persiguieron la voz del otro en un coro sangriento. Kurdak empujó sus músculos más allá de su límite mientras seguía empujando la daga y se rompieron. Leg giró su cuerpo y quitó la daga de las manos de Kurdak. Su enorme puño golpeó el rostro del hombre hasta convertirlo en un panqueque y momentos después su pierna empujó al hombre hacia el cielo. Kurdak brotó sangre de su boca mientras volaba, dejando un rastro en el aire y luego en el suelo. Yacía, temblando, en el suelo, completamente paralizado. Kurdak. Vera gritó. Le tomó de vez en cuando o moderación no lanzarse a la arena al lado de su hombre. Leguna tampoco podía moverse, no podía usar Shadow Blink durante el día y la multitud lo acorralaba entre miles de cuerpos. Anelote, sin embargo, podía moverse y apareció junto a Kurdak un momento después de que su cuerpo se detuviera. Anye. El personal del torneo estaba a punto de entrar y detener la pelea, pero no lo hicieron cuando la vieron aparecer. Ella era una maga de la corte, no podía estar tratando de causar problemas. Cráneo fracturado, moretones en el 20% del cuerpo, 2 desgarros musculares graves, latidos cardíacos irregulares, los diagnósticos inundaron la mente de la niña.
Ella dictó algunos hechizos para ayudar a aliviar el dolor, detener su sangrado y estabilizar sus heridas. Los magos no eran sacerdotes, pero la mayoría estaban entrenados en hechizos de curación básicos y vestimenta de campo. No podía curar heridas tan graves, pero el trabajo de campo podía estabilizar a los heridos hasta que recibieran la atención médica adecuada. Leg no tenía intención de matar a su oponente, pero el hombre estaba tan exhausto que las heridas por sí solas fueron suficientes para hacer el trabajo. Si no fuera por el hombre lobo en su sangre, habría muerto antes de que Anelote pudiera llegar a él. Diablos, ya podría haber muerto minutos antes. Anelote terminó su tratamiento y se comunicó con Vera. La vida de vos no está en peligro. Cálmate. Dijo a través del enlace mental. Terminó el enlace de inmediato y parpadeó para volver a la cabina. El personal corrió al campo en el momento en que ella desapareció y comenzó a preparar a los dos combatientes para que fueran trasladados a una instalación adecuada. Anelote miró donde había visto a sus antiguos compañeros. La mujer y las dos niñas todavía estaban allí, preparándose para irse, pero Leguna no estaba a la vista. ¿Conoce a ese hombre? ¿Por qué lo ayudó? Preguntó Geoffrey. Estaba disgustado con Anelote debido a sus anteriores intercambios, pero decidió no reprimir su capricho contra ella. Ella era joven y mimada, y él era un caballero, después de todo. Admiro su valentía, dijo secamente. Leguna estaba junto a la entrada de la sala médica, apoyado contra la pared. Fuertes pasos resonaron a través de la puerta por unos momentos antes de que Leg abriera la puerta y saliera al pasillo. ¿Esperándome? Preguntó Led. Golpeaste a mi amigo, mi buen amigo, siseó el chico. Es un guerrero con espíritu, pero es débil. Lo derroté, ¿y qué? Leg respondió, haciendo una mueca mientras hablaba. Después de todo, parecía que tendría que ver a un sacerdote. Leguna apretó los puños, luchando contra el impulso de golpear al gigante. Estás peleando conmigo ahora. Estoy deseando que llegue, asintió Led. Perderás la próxima ronda. Leguna escupió. Espero que muestres tus dones. Leg sonrió con indiferencia en respuesta. Capítulo 195. 8 primeros. La gravedad de las heridas de Kurdak estaba más allá de la imaginación de Leguna. Incluso con el tratamiento del sacerdote, Kurdak tardaría al menos medio mes en recuperarse lo suficiente como para salir de la cama, y probablemente varios meses antes de que se curara por completo. Vera, Inilis y Irene lloraron junto a su cama. Este hombre solía ser un bufón muy activo antes, pero ahora era solo un montón de vendas en una cama. Los tres fueron aún peores porque Leguna estaba luchando contra el gigante a continuación. Vera confiaba en Leguna, pero sabía que Leg se había reprimido en la pelea, no podía estar segura de cómo le iría a Leguna si Leg hiciera todo lo posible. Inilis y Irene simplemente le tenían miedo al gigante. Siguieron rezando para que Leguna decidiera retirarse del torneo. En sus corazones, sin embargo, sabían que él no lo haría. Sin embargo, lo intentaron una vez por si acaso, pero no pelearon cuando falló. La ronda terminó esa tarde y los cuartos de final comenzaron unos días después. Vera había sido eliminada en las preliminares y Kurdak en la cuarta y última ronda. Ebron era el único de los conocidos de Leguna que todavía estaba en el torneo. Sin embargo, iba a enfrentarse a Anelote a continuación. Su racha debía terminado. Tam, un caballero de 14 estratos, representante del ejército, uno de los capitanes de los caballeros Goldeagle. Anelote, un mago de 14 estratos, representante de los magos de la corte. Vector, espadachín de 14 estratos, representante de la Guardia Real y cabo en la Tercera Guardia Real. Yumir, un mago de 14 estratos y representante de los magos de la corte. Leg, un berserker bárbaro del norte de 14 estratos y un aglutinante de tierra. Lei, un misterioso asesino de 14 estratos. Ebron, un guardabosques de 12 estratos. Y Brivans, un famoso mago de 14 estratos invitado por el Premier Alfred, eran los 8 que seguían en la carrera. Leguna examinó la lista. 4 eran representantes de varios órganos. El otro, Brivans, no estaba afiliado oficialmente a Oke, pero claramente tenía conexiones profundas con el Imperio. Todos los miembros del Imperio que aún estaban en la carrera eran élites, tanto en términos de fuerza como de posición. Estos individuos no se mezclaron con los competidores campesinos. Brivans tampoco se molestó con Leguna ni con los otros dos. Leg siempre había sido un lobo solitario, así que también se mantuvo apartado. Sabía que a los humanos no les agradaba y tampoco se molestaba con ellos. Leguna solo podía charlar con Ebron.
Desafortunadamente, se enfrentaría a Anelote, por lo que él también pronto dejaría de ser un compañero en el torneo. El torneo no fue tan importante en el continente en su conjunto, pero se destacó en la región. Fue el tema de discusión en las tabernas y bares de la región la mayoría de las veces. Algunas bibliotecas se unieron y publicaron un libro sobre los antecedentes de los concursantes. Algunas de las historias son más ficción que realidad. No es que nadie esperara que algo fuera cierto. Leguna, por ejemplo, fue descrito como un joven que esperaba recuperar la fama de su familia. El sujeto del cuento no sabía si reír o llorar. Sin embargo, no era un concursante tan popular y no se dedicaron muchas páginas a él. Además de las historias, el libro contenía una comparación aproximada de los concursantes y los clasificaba según quién tenía más probabilidades de ser el campeón final. Anelote era la favorita de los fans y los autores parecían compartir su opinión. Leg estaba justo detrás de ella en segundo lugar. Tenía sentido ya que había sido el único en revelar que era un superdotado. Brivans fue tercero, principalmente por su experiencia. El otro mago de la corte, Yumir, fue cuarto. Incluso los chinos del norte tenían que admitir que la magia era una fuerza con la que había que tener en cuenta. Aunque no tenía una reputación tan grande, los autores lo clasificaron en cuarto lugar. Incluso aquí, el estatus de un mago era más alto que el de la mayoría. Los otros dos representantes del imperio fueron los siguientes en la lista. Ambos eran de mediana edad. No tenían el talento de Anelote, pero años de entrenamiento los hicieron muy poderosos. Junto con su rica experiencia, tenían muchas más probabilidades de ganar en una pelea difícil que alguien como Leguna. Leguna fue séptimo. Su clasificación recibió la advertencia de que se basaba en el poder que había revelado hasta ahora y su juventud, que le robó una rica experiencia. Su talento era enorme, por lo que nadie sabía exactamente qué también lo haría, pero las conjeturas infundadas estaban más allá del libro, por lo que fue séptimo. Eibron se sentó el último. Su descripción era más o menos la misma que la de Leguna. Aunque talentoso, carecía de experiencia. Su rango actual fue principalmente suerte y no se esperaba mucho de él. Solo estaba por debajo de Leguna porque tenía menos estratos. Se acabó la suerte a los dos. No pasarán esta ronda. Lei va contra Lei y Eibron contra la señorita Anelote. La única pregunta es cuánto tiempo durarán, o si incluso darán pelea. Lee la conclusión. Así que ya no puedo esconder las cosas, pensó Leguna mientras cerraba el libro. Tendría que hacer todo lo posible para vengarse de Kurdak y llegar a las semifinales. Sabía lo importante que era mantener algo de poder oculto, pero no iba a contenerse ahora. Tenía que conocer a Anelote, y sería bueno si pudiera impresionarla con su fuerza. El partido de Eibron fue el primero. No sucedió nada inesperado y perdió rápidamente. Es demasiado fuerte. Se quejó esa noche. Era muy parecido a Leguna, por lo que se llevaban bien, a pesar de que eran conocidos recientes. No te castigues, no eres tan malo. Duraste 5 minutos. Leguna no pudo evitar sentir un estallido de orgullo, que estaba escrito a grandes rasgos en su rostro. Deja de burlarte de mí. No durarás ni un minuto. Contraatacó Eibron. ¿Eh? ¿Quién dice? Leguna sabía que era verdad, no duraría ni 10 segundos, no importa un minuto entero, pero su orgullo no le dejaba admitirlo, y menos ante otro hombre que había durado mucho más. Ni siquiera puedes discutir hasta que derrotas a Led. No es tan razonable como la señorita Anelote. Ni siquiera podrás enfrentarte a la señorita Anelote. Incluso si de alguna manera logras vencer a Led, serás tan herido como Kurdak y tendrás que retirarte del torneo. Solo ríndete y ahórrate el dolor y la vergüenza. Aconsejó Eibron. Averiguaremos qué pasará mañana, sonrió Leguna con indiferencia. Capítulo 196. Frente a Led, Leguna fue golpeado volando. Sus piernas se frotaron mucho contra el suelo y levantaron una nube de polvo. Sin embargo, logró mantener el equilibrio y se detuvo antes de volver a levantarse. ¿Todavía no vas a usar tus dones? Leg frunció el ceño. El joven era mucho más difícil de tratar de lo que había imaginado. Había estado aguantando durante 30 minutos a pesar de no usar sus dones. Las cosas iban mal. Se necesitaron sus dones para luchar en igualdad de condiciones con un enemigo que no estaba usando los suyos. Perdería una vez que su enemigo comenzara a usar sus dones. La audiencia miraba ansiosamente. La actuación del joven asesino había destrozado sus expectativas. Sus movimientos eran suaves como nubes flotantes y agua que fluye. Sus ataques fueron siniestros e impredecibles.
Rápidos y limpios como un rayo, pero etéreos como los de un espíritu y letales como la hoja más afilada. Nadie pensó que el discreto joven tenía habilidades tan aterradoras. Si bien no era compatible con Leg, la multitud comenzaba a esperar grandes cosas. Había escondido su verdadero poder al comienzo del torneo, por lo que bien podría estar escondiendo algo incluso ahora. Los dos luchadores habían intercambiado golpes durante más de 20 minutos. Leguna había estado constantemente en desventaja, pero nunca había sido empujada a una situación desesperada. Su precisión y control eran superiores a los de su enemigo y, combinados con su increíble velocidad y agilidad, le permitieron resistir durante media hora. El cuerpo de su oponente tenía numerosas heridas en su cuerpo, pero el gigante parecía no darse cuenta. ¿De verdad quieres ver mis regalos? Preguntó Leguna después de recuperar el aliento. Solo tengo curiosidad. Lex se encogió de hombros. También está esa chica llamada Anelote. Ella era una fanática del agua. Estoy seguro de que lo sabes. Por supuesto que sí. Tengo mucha curiosidad acerca de tus dones. Puedo sentir que tienes una fuerte afinidad por la oscuridad y las sombras, más fuerte que la mía por la tierra. Tus dones deberían ser increíbles. ¿Por qué no los usas? Es agotador. Tampoco quiero matarte directamente, sería un desperdicio. Mi tribu cree que el poder debe estar en exhibición. Es vergonzoso e irrespetuoso esconder el poder. Irrespetuoso con tu oponente y vergonzoso con tus poderes. Me has ofendido. Aquellos a los que hirió, mis amigos, son mis enemigos. Mis enemigos sufren finales horribles. No me importa si los ofende. Entonces déjame ver qué fin me puedes hacer sufrir. Le corrió hacia adelante. El tono de su piel se oscureció. Los párpados de Leguna temblaron. Había adivinado que Skin of Terra de Leg podría usarse en diferentes niveles, parecía que tenía razón. El gigante debe haber activado un nivel más alto que antes. Si lo golpeaban, sufriría lesiones graves. Lega cortó la distancia entre ellos en un instante. Sus puños como rocas se dirigieron a Leguna, que se apartó rápidamente del camino. Los puños de Leg no se detuvieron cuando fallaron. Los estrelló contra el suelo, empujando polvo, trozos de tierra y fragmentos de roca en el aire en todas direcciones. Leguna levantó las manos para bloquear. Leg ignoró por completo los escombros y siguió adelante, preparándose para agarrar al mocoso. Pero Leguna era ágil como un mono. Apenas esquivó la mano de Led. Saludó al Irteater y lo envió hacia la cintura de Led. La hoja chocó contra la piel de Led. El impacto cortó un pequeño corte de solo 2 centímetros de profundidad, incluso con todas las fuerzas, no pudo hacer nada más. En realidad es así de difícil. Leguna exclamó. Había adivinado que la defensa del ex sería sorprendente, pero no creía que fuera tan poderosa. En los días de Soulscarfer Wellington, Linteater era conocido como Soulscarfer, un arma cuasi divina. Aunque no era muy poderoso para una hoja cuasi divina, cortaba el metal como si fuera barro. Siglos de negligencia lo habían reducido a solo una hoja especial normal. A pesar de eso, sin embargo, Leguna había atravesado muchas pieles duras y reforzadas mágicamente antes. Tenía una comprensión razonable de lo que podía esperar del Irteater, era sorprendente que hubiera tenido un rendimiento inferior. Pero esto decía más sobre los dones de Leg que sobre la espada. Solo tiene una alta defensa contra los ataques físicos. La voz de Garona resonó en su cabeza. De la forma en que ella lo veía, Leg no era más que una enorme y torpe roca. Estaría realmente decepcionado si Leguna no pudiera lidiar con él. Su ímpetu es demasiado denso. El mío no puede hacerle daño, respondió Leguna. Había visto la debilidad de la defensa de Leg y había tratado de romperla lo suficiente para poder verter su ímpetu en su cuerpo y causar estragos. Desafortunadamente, el gigante conocía bien sus debilidades y las protegió de cerca. Utilice Shadow Edge. ¿Mi regalo? Leguna no podría estar más feliz. Se había sentido frustrado por no poder usar sus dones. Fácilmente podría aplastar al gigante con ellos, pero Garona había prohibido su uso. Úselo, ya que su enemigo también está usando su don. Sin embargo, solo puede usar uno. Sí. Todavía es de día, así que Host of Darkness está fuera de discusión. Leguna sonrió siniestramente. ¿Quieres ver mi regalo, eh? Leguna dijo de nuevo mientras enfundaba al Irteater, déjame iluminar a este estúpido bárbaro entonces. 2 espadas de sombra negras aparecieron en sus manos. Se veían muy similares al Irteater, una sensación familiar para facilitar su uso. Oh, ¿qué es eso? Los ojos de Leg rodaron mientras inspeccionaba las cosas en las manos del mocoso. Lo sabrás pronto.
Leguna sonrió y saltó sobre su oponente. Es rápido. Los ojos de Leg se entrecerraron. No creía que el mocoso pudiera ser más rápido. Speed Eruption era una de las habilidades que Leguna había aprendido del cuaderno de Wireless. Era un método para aplicar ímpetu en las piernas para aumentar la velocidad y la agilidad. Aunque no fue ofensivo, consumió bastante ímpetu, Leguna pudo mantenerlo durante 5 minutos en el mejor de los casos. Si lo empujaba más allá de eso, sufriría por eso después. Se concentró aún más en sus piernas cuando Leg levantó la mano y se movió aún más rápido. Aprovechó el momento de confusión que le causó para acercarse a una traca. Sus espadas eran pura energía, por lo que eran muy afiladas, pero eran mucho mejores para cortar la piel del gigante que las espadas físicas. ¡Guat! Gritó Led. La energía de las sombras arrasó su cuerpo, devastando sus órganos. Leguna se retiró en el momento en que conectó su ataque. No pensé que costaría tanto, dijo con voz ronca entre jadeos. Sus espadas solo tenían un golpe en ellas. Se rompieron como vidrio y se disiparon en sus manos. Termine rápidamente. Sois mundos de su resistencia. Exactamente mi intención. Leguna le estrechó la mano y aparecieron 2 cuchillos arrojadizos. Se los arrojó a Leg tan pronto como terminaron de formarse. Leg sacó un escudo del suelo en el momento en que vio a su oponente formando nuevas armas. Los dos chocaron contra él inútilmente. Un momento después, justo cuando estaba a punto de bajar el escudo y recuperar el aliento, 10 más cayeron sobre él. El escudo se resquebrajó. Un momento después, se desmoronó como si el barro se levantara rápidamente. Leguna dejó de lanzar sus cuchillos al escudo en el mismo momento. Cuando Leg miró su brazo, ahora colgando en el aire con torpeza, vio al mocoso a solo 3 metros de él, una nueva espada en cada mano. Capítulo 197. Una victoria difícil. Leguna volvió a acelerar. Tuvo que acercarse antes de que Leg reaccionara. La distancia entre ellos se redujo gradualmente a 1 metro, Arg. Leg lloró de repente. Los sonidos, imbuidos de ímpetu, se dispararon en todas direcciones. Incluso los tímpanos de la audiencia duelen. Grito de guerra. La misma habilidad que Kurdak, pero mucho más destructiva. Leguna está en blanco. Sus tímpanos casi se rompen. La sangre goteaba de los lóbulos de sus orejas. Sin embargo, no había terminado. Leg dio un paso adelante y agarró a Leguna por el brazo. No hay escape esta vez. Un destello sediento de sangre atravesó el rostro del bárbaro. El abdomen de Leguna fue golpeado primero. La enorme mano de Leg agarró su brazo y lo empujó hacia su rodilla levantada. ¡Ac! La sangre brotó de su estómago, subió por su garganta y le rompió los labios, salpicando todo el suelo. Leg siguió adelante. El mocoso se había negado a quedarse quieto y luchar contra él como era debido, por lo que ahora iba a mostrarle al pequeño pichón lo que significaba ser golpeado. Su puño se estrelló contra el pequeño pecho. Las costillas se deformaron y luego se partieron en numerosos lugares. Otro bocado de sangre brotó de la boca de la rata, esta vez de sus pulmones, atravesado por una de sus costillas. Los golpes despertaron a Leguna de su estupor. Rechinando por el dolor, formó otra espada en su mano libre. Leg solo lo miró antes de golpear su puño en la cabeza de la rata. La cara del niño de repente se agrietó y la piel se desprendió. Solo que debajo no había carne y hueso, sino piel de nuevo. Sin embargo, las características eran diferentes a las de la otra mitad del rostro. Leg miró fijamente la extraña escena por un momento antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Estás ocultando tu rostro? Déjame golpear el resto. Muéstrame cómo te ves realmente. Las venas de los ojos de Leguna estallaron y la sangre goteó como lágrimas. Vio que la piel del brazo de Leg cambiaba de tono de nuevo. Ya no había daño. Como el gigante no iba a soltarlo, solo tenía que poner cuchilla contra puño. ¡Ah! Los dos gritaron bestialmente. La cara de uno se hizo añicos como un cristal mientras que el estómago del otro se abrió como un saco de legumbres. Ninguno usó técnica o táctica, solo intercambiaron golpe por golpe y lesión por lesión. Tal pelea de resistencia debería ser una victoria fácil para Led, pero no tenía ninguna motivación para luchar con su vida en juego. Solo estaba aquí para causar problemas. Leguna, sin embargo, estaba absolutamente decidido a vencer al antiguo oponente de su jefe y estaba decidido a enfrentarse a Anelote. La pelea continuó durante varios minutos más, sangre y carne volando cada segundo, pero Leg estaba perdiendo terreno. Levantó a Leguna en el aire y lo estrelló contra el suelo con todo lo que tenía.
Aulló y, antes de que el polvo hubiera terminado de levantarse por el impacto, lanzó a Leguna a través de la arena. Las heridas del ex se hicieron evidentes una vez que los dos se separaron. Su cuerpo era una red de cortes y tajos. Sus intestinos se quedaron en su abdomen gracias a la más delgada de las membranas sin cortar. Leguna no estaba en mejor pie. La suya estaba distorsionada más allá del reconocimiento. Había cambiado una máscara por otra, la última de sangre y carne difamada. Su nariz apuntaba en la dirección completamente incorrecta y su boca tenía solo uno o dos dientes, la mitad de los cuales colgaban sueltos en su boca. Uno de sus ojos estaba tan hinchado que parecía que se saldría de su cuenca en cualquier momento. Vero luchó por evitar que las dos niñas vieran la vista. No era raro que los mercenarios, pero las chicas no deberían ver esto tan temprano en sus vidas. Los dos sabían, incluso sin ver los detalles, que Leguna debía estar literalmente hecho jirones y lloraban incontrolablemente. Las mejillas de Vera también estaban húmedas. Probablemente se hubiera unido a ellos hace unos años, pero ahora no podía permitírselo. Si Lei vuelve a caer, contarán conmigo. No puedo llorar, no debo llorar. Se gritó a sí misma. La mente de Leguna seguía oscilando entre la claridad y la oscuridad como un péndulo. No podía oír los gritos de Garona, si es que ella seguía gritando y no se había rendido por completo. En algún momento, notó que su brazo izquierdo todavía se balanceaba a medias, como si todavía estuviera luchando. Leg, aunque estaba gravemente herido, aún estaba completamente despejado. Sacó el dolor de su mente y se preparó para terminarlo de una vez por todas. Levántate. Vas a perder. Una voz familiar finalmente nadó en su conciencia enferma. Levántate. ¿Por qué? Solo quiero dormir. Déjame solo. Ya terminé de pelear. Es una molestia y no obtengo nada por ello, respondió la mente de Leguna en su nombre. Levántate. Eres mi discípulo. Eres el heredero de la sombra de mi dog. No puedes caer aquí. La voz se retorció de nuevo, un poco más clara. Estoy cansado, ya no quiero hacer esto, no obtengo nada por esto. Annie me dejó, vos y Vera probablemente también lo harán para formar una familia, a Eirin le faltan 3 dedos en un set, maté a toda su familia, no tiene sentido, ¿qué obtuve por mis peleas? Luché para derrotar a Valor, pero él no escuchará, la voz familiar se volvió borrosa de nuevo y finalmente se calmó. Escuchó vítores. ¿Quién animaba? ¿Para quién? Escuchó pasos, ¿quién venía hacia él? ¿Para qué? Los jueces normalmente contarían hasta 10 después de que alguien es golpeado, y si esa persona no se levanta, se considerará que ha renunciado al combate. Pero, tal vez fuera de sus mentes conmocionados, no habían comenzado el conteo. Dado que los jueces no iban a terminar el combate, Leg lo haría él mismo. Leguna oyó acercarse los golpes sordos. Luchó con los brazos para moverse. Ellos no lo harían. Lo intentó varias veces más, pero se rindió cuando todos fallaron. ¿Es así como termina? Preguntó una voz familiar, diferente a la que había escuchado antes. ¿Quién? Sus ojos se abrieron lentamente, apenas. Entonces vas a romper tu promesa de nuevo, dijo la voz, como si esto fuera completamente esperado. Annie. El nombre finalmente se le ocurrió, no. No lo haré. No volveré a romper mi promesa. Créeme. Confía en mí. Gritó. Toda su existencia gritó mientras luchaba consigo mismo. ¿Por qué demonios me lo estás diciendo? Disparo de Garona. ¿Entonces quién? Preguntó Leguna. Dile a mi culo. Díselo tú mismo a esa niña. Levántate y termina esto. La realidad finalmente golpeó. Gritó a sus miembros y finalmente respondieron. Luchó por levantarse del suelo. A pocos metros de él, Leg esperaba pacientemente. Estaba furioso con la pequeña rata, pero no iba a interponerse en su camino si quería estar de pie para recibir el golpe final. Una parte de él también quería ver qué iba a hacer la pequeña rata. No podía creer que volviera a levantarse después de la paliza que había recibido. ¿Es esto tan importante para ti? Leg preguntó de repente. Sí, respondió Leguna, más como un suspiro que como una palabra hablada. Su ojo izquierdo estaba negro, no podía ver nada más allá del puente de su nariz deformada. Entonces, ¿cuánto necesito golpearte para que dejes de molestarme? Tendrás que matarme. Mientras pueda respirar, mientras mi corazón siga latiendo, no me detendré. Y no creas que este es mi límite. Todavía tengo mucho que no tengo. Usado. No serás mi pareja una vez que decida usarlo. Puedo decir que no has usado nada todavía, pero yo tampoco. Entonces déjame mostrarte que me quedan más que tú. No, gracias.
Me he cansado de tu irritación. Los venceré cuando nos veamos la próxima vez. Leg levantó la mano y resopló por toda la arena. Si tanto quieres morir, deja que alguien más te mate. Ya terminé. Si sobrevives a esto, ven a verme cuando estés listo para que te vuelvan a golpear. Dime, sin embargo, que Lei no es tu verdadera nombre. No. Mi nombre real es Leguna, Leguna Dark Requiem. Así que tú eres quien le causó tantos problemas a Bloodhound. No está mal. Leg medio colapsado medio se sentó donde estaba, cerró los ojos y se desmayó. Capítulo 198 Esperanza para Eirin. Leguna miró aturdido al gigante inconsciente a unos metros de él. Finalmente se dio cuenta de que también estaba en su límite. ¿Gané? Escuchó un zumbido sordo en sus oídos. La multitud estaba vitoreando. Sin embargo, sus pensamientos estaban completamente en otro asunto. Maestra, ¿escuchaste a Annie decir algo hace un momento? No respondió Garona, tengo un vínculo mental contigo, pero no puedo escuchar todo lo que escuchas. Si alguien te hablara usando un hechizo de conferencia, no escucharía nada. Leguna hizo todo lo posible por mirar la cabina VIP. Anelote se había presentado allí antes, por lo que esperaba que ella estuviera allí ahora. Se quedó mirando la cabina durante lo que pareció una eternidad, pero estaba vacía y se quedó así sin importar cuánto tiempo la mirara. Una alucinación, concluyó. El dolor lo asaltó en ese momento y se derrumbó. Su cabeza rebotó en el suelo compactado, y lo último que vio antes de que su conciencia se desvaneciera fue a los jueces corriendo hacia el escenario. Algunos espectadores estallaron en vítores mientras otros comenzaron a discutir el partido. Una mujer vestida de manera sencilla con cabello negro sentada en los asientos normales de la audiencia miró a la pequeña figura, con una ligera pizca de angustia en sus mejillas. Resultado inimaginable. Leg pierde. Noticias impactantes. Berserker Leg derrotado por un joven misterioso. Leg en su límite. ¿Qué tan fuerte es realmente? Anelote vs Lei, choque entre 2 estrellas. ¿Qué más fingió? Un exposé sobre Lei. Misterioso discípulo personal de Assassin Dark Requiem. La ley discreta y misteriosa. Vera frunció el ceño mientras leía los periódicos. Había pasado un día desde el partido, pero seguía siendo el tema más candente en boca de todos. Leg estaba al menos entre los 3 primeros y Leguna no era más que carne de cañón. Pero ahora los pequeños alevines estaban entre los 3 primeros. Todos se sorprendieron. Aunque Leg luchó con su estilo habitual, perdió. Todos tenían curiosidad por este chico misterioso. Todos los periódicos publicaron artículos de primera plana sobre Leguna. Su máscara fue revelada durante el partido, por lo que todos especularon sobre su identidad. Algunos periódicos publicaron supuestas exposiciones, todo lo cual no era más que conjeturas a medias o pura invención. Algunos dijeron que era de alguna familia noble y que este torneo era una prueba para él, otros especularon que era el representante secreto de la Oficina de Inteligencia Militar. Uno afirmó que era discípulo de Dark Requiem. Nota del editor. No es tan irónico. El último, especialmente, se acercó peligrosamente a la verdad. Incluso si hacían una suposición descabellada que estaba cerca, Vera sabía que los ojos agudos notarían las similitudes y sospecharían. No entendía por qué Leguna seguía usando su antiguo nombre, pero se quedó callada porque él debía tener sus razones. Tampoco pudo intentar detener la conjetura, porque solo agregaría más leña al fuego. Lo que había que hacer era dejar que el polvo se asentara por sí solo. Gert trabajó entre bastidores con la oficina y alejó la conversación de ese artículo incómodamente preciso. Aunque el hombre de mediana edad no estaba satisfecho con la inmadurez del niño y su aversión a la responsabilidad, sirvió a Wyerlis con lealtad. Usó su relación con los editores para alejarlos de Dark Requiem. 3 días después, Kurdak se despertó. Sin embargo, todavía necesitaba varios días más, tal vez una semana o más, para recuperarse lo suficiente como para levantarse de la cama. Leguna se despertó 2 días después de Kurdak. Sus heridas eran mucho más leves y su cabeza había sido restaurada en su mayoría gracias a los cuidados de un sacerdote de alto rango. Incluso sus dientes habían vuelto a crecer. Solo arreglar su apariencia le costó a Vera 1000 oro. Sus otras heridas le costaron el resto hasta que estuvo a punto de igualar a Kurdak. Incluso Vera, la maníaca de las compras, había aprendido a hacer un presupuesto. Inspirándose en Kurdak, reunió todos sus ahorros y apostó por Leguna. Dadas las abrumadoras probabilidades, el pago fue de 20 a 1.
El tratamiento de Kurdak les había dejado solo 300 de oro, pero después de la pelea tenían 6000, gran parte de los cuales fueron para el tratamiento de Leguna. Incluso Vera, por lo general realmente en contra del juego, no pudo evitar sentirse tentada. Leguna se miró en el espejo. Algunas de sus heridas internas aún estaban sanando, pero su apariencia exterior había vuelto a su mediocridad decepcionante. No se esfuerce por un tiempo, aconsejó el sacerdote. Leguna no escuchó. Sintió su rostro cuando la agitación brilló a través de sus ojos. Señor sacerdote. ¿Puede curar las cicatrices? Por supuesto. Todos los sacerdotes que se bañan en la luz benévola de Piro pueden curar cicatrices. Todo nuestro ser está dedicado a aliviar el sufrimiento, tanto físico como espiritual, así que, por supuesto, podemos curar las cicatrices. Entonces, Leguna se puso de pie emocionado. Se balanceó un poco, pero se tambaleó hacia adelante, llegando finalmente a Eirin. ¿Puedes curar sus cicatrices? Sus dedos también. El sacerdote volvió su mirada hacia la niña. Ella había llamado su atención cuando entró por primera vez. Se veía incluso peor que el niño antes de su tratamiento. ¿Cuánto tiempo hace que le salieron las cicatrices y la herida? Perdió sus dedos hace 2 meses. Le salieron las cicatrices en la cara hace al menos 10 años. Puedo curar su mano, pero será muy costoso. Necesito hacer un milagro para que los huesos vuelvan a crecer. Debería ser alrededor de 1000 de oro por dedo. El rostro de Eirin se iluminó. Agarró a Leguna del brazo. No, hermano mayor. Eso es demasiado. No deberías gastar tanto dinero en mí. Leguna no quiso nada de eso e incluso apartó sus manos mientras él soltaba su brazo. No hay problema. No le importaba el costo. Siempre que pudiera hacerse y tuviera el dinero, lo haría. Sin embargo, esa es solo su mano. Su cara, es un asunto completamente diferente. ¿Qué quieres decir? No puedo curar su rostro. ¿Por qué no? ¿No dijiste que todas las cicatrices podrían curarse? ¿Tu todopoderoso Piro no puede curar algunas cicatrices? No dudes del poder de Dios. El sacerdote exclamó, como si estuviera denunciando la blasfemia. El poder de Dios no será cuestionado. Lo siento. Dios tolerará tu ignorancia esta vez. Dios no es el único incapaz de curar el rostro de tu amigo, yo soy inadecuado. No puedo realizar tal milagro. El sacerdote señaló el rostro de la niña cuando vio el signo de interrogación en el rostro de Leguna. Puedo curar cicatrices relativamente recientes, tal vez hasta 1 año de edad todavía esté bien. Sin embargo, las de ella tienen al menos 1 década, dices. Su cuerpo ya no las ve como antinaturales, son una parte natural aceptada de ella. Cuerpo. Solo los sacerdotes del reino de los mitos pueden curar esas cicatrices. Leguna vaciló por un momento, no. No hay sacerdotes míticos en Melindor. Sin embargo, ¿qué? Sin embargo, hay otra forma. Por favor, ilumíname, presionó Leguna, inclinándose profundamente. Magi también puede hacerlo. Al ver cuánto le importaban al joven las cicatrices de la niña, el sacerdote lo reveló. ¿Los Reyes Magos? Leguna se quedó paralizado. En el momento en que escuchó eso, una silueta azul hielo apareció en su mente. Sí. Solía ser un mago de orden inferior antes de aceptar la luz de Piro. Sé un poco sobre Mihikage. El hechizo del deseo de nivel 9 puede usarse para curar esas cicatrices. Es un hechizo increíblemente maravilloso que puede conceder cualquier deseo. Un hechizo de nivel 9, Leguna sonrió amargamente. Había aprendido mucho de Anelote a lo largo de los años. El mayor hechizo que la mayoría de los magos podía respirar tenía un nivel aproximadamente igual a la mitad de sus estratos. Así que un mago de 13 y 14 estratos podría, en el mejor de los casos, usar un hechizo de 7º nivel. Leguna necesitaría encontrar un mago amigable de 17 estratos para curar las cicatrices de Eirin. Tales magos eran extremadamente raros. Había aproximadamente el mismo número de magos en los 5 primeros estratos, pero en 5 estratos de repente se volvieron raros, y desde allí cada nuevo estrato más tenía progresivamente pocos y pocos. En promedio, solo 1 de cada 2 millones de personas tenía el potencial de convertirse en un mago de alto orden, y eso no significaba que una persona necesariamente elegiría el camino de los magos. Todo el imperio, una población de 40 millones, tenía en el mejor de los casos 10 magos de alto nivel. Incluso si Melindor tuviera 1 o 2 magos de alto orden, no iban a tener 17 estratos, y no todos los que tenían la habilidad habían aprendido el hechizo.
Incluso si lograba encontrar a alguien así, nunca podría pagar sus servicios. Los magos de alto orden estaban varios reinos por encima de los sacerdotes de alto orden. Este último podría ser movido por 10.000 de oro, era apenas un cambio de bolsillo para un mago de alto orden. Muchos de los ingredientes para los hechizos de orden superior más difíciles y complejos ya cuestan tanto. Independientemente, todavía era esperanza, en teoría, había alguien que pudiera curar la cara de Eirin. Y, aparte de todo eso, lo más importante, sus dedos, podrían curarse con efecto inmediato. Siguió una breve negociación y se decidió que la curarían al día siguiente. El sacerdote de alto orden ya había usado bastantes milagros de alto nivel, por lo que necesitaba tiempo para recuperarse, también tenía que preparar los ingredientes necesarios. Capítulo 199. El sueño de Inilis Leguna se sintió aliviado de haber resuelto esto finalmente. Envió al sacerdote respetuosamente. Cuando se dio la vuelta vio a Eirin, articulando algo que no salía de sus pulmones. No necesitas decir nada. Me lo puedo permitir. Pero, sigo debiéndote más y más. Eirin, dijo Leguna mientras presionaba sus manos sobre sus hombros, me diste cosas mucho más preciosas. Me moriría de hambre si no fuera por ti. Seguiría siendo solo un mono. Nunca podrás deberme nada. ¿Entender? Los ojos de Eirin se llenaron de lágrimas. Había conseguido un océano por una gota de rocío. Contuvo el aliento mientras se calmaba y asintió temblorosamente. Entiendo. Excelente. Leguna asintió con la cabeza, sonriendo. El movimiento de su cabeza, sin embargo, hizo que el dolor explotara como fuegos artificiales en su cabeza. Eirin se dio cuenta de inmediato y lo ayudó a volver a la cama. ¿Qué vas a hacer con su cara? Kurdak preguntó una vez que Eirin se fue. Había estado en la cama todo el tiempo, escuchando la conversación fuera de la habitación. Si no puedo encontrar otra manera, le preguntaré a Anie. Ella no es lo suficientemente fuerte todavía, pero debería serlo en unos años. Vaya, ¿en realidad vas a pedirle a otra mujer, alguien a quien estás persiguiendo, que restaure la apariencia de una posible competencia? ¿Realmente tienes un deseo de muerte? ¿Y si se pone celosa? Me encantaría, sonrió Leguna, pero eso es para más adelante, ahora mismo deberíamos ocuparnos primero de los dedos de Eirin. Sí, tienes razón, asintió Kurdak. Realmente hiciste todo lo posible, ¿eh? ¿Conseguiste algo? No puedo decirlo con certeza todavía, pero apuesto a que no será nada. Por otra parte, no puedes criticarme. Estás herido no menos que yo. Eras un cerdo hinchado cuando me desperté. Al principio pensé que estaba en una pocilga. Vamos. No estaba tan herido como tú. Es solo mi cabeza, en su mayoría. Me habría despertado hace mucho tiempo si no hubiera estado tan lastimado. Estoy más feliz de que mi cara haya vuelto a la normalidad. Habría desollado vivo a ese gigante si no fuera así. Cuéntamelo. Ese Leg es demasiado. Tengo 20 y tantos y solo me he enfrentado a otra persona más feroz que yo, y él era un santo. ¿Y cuando te convertiste en un hombre feroz? ¿Qué? ¿No me parezco a uno? Lo haces. Usualmente eres crudo, incluso más crudo que los mariscos. Simplemente no entiendo por qué eres un gatito cuando se trata de Big Beast. Maldito. Amor, por eso, idiota. ¿Qué sabe un mocoso sin pelo como tú? Y no eres de los que hablan, de todos modos. ¿Qué hiciste cuando conociste a Annie, eh? Cuando ella básicamente te dijo que te fueras, te fuiste tan suavemente que ni siquiera chillas como un ratón. Si soy un gatito, entonces tú eres un ratón. Estás tan verde que ni siquiera has abierto los ojos. Solo estaba bromeando. ¿Por qué tienes que ir detrás de mí? Sin embargo, solo le tengo miedo a Annie, tú temes tanto a ella como a Vera. Y no hemos hablado de que me abandonaras en ese entonces, pero tampoco. ¿Dónde está esa lealtad de la que estás tan orgulloso, eh? Por supuesto que te dejé. Ella ya había desplegado su dominio, si me hubiera quedado, sería un cadáver ahora mismo. ¿Quieres que ella me termine? Y nunca dije que le tenía miedo. Al menos podría hablar con ella un poco. A diferencia del otro chico que la conoció. Ese alguien estaba tan aterrorizado que ni siquiera se tiró un pedo. Jeje, después de todos los problemas que pasamos buscándola, ni siquiera reconoció tu existencia. Basta de insultos. Quizás debería recordarte todos esos momentos que tuviste con mi hermana. Leguna siseó enojado. Tráelo. No tengo miedo. ¿Crees que no tengo nada sobre ti, Annie? Los dos siguieron funcionando a todo vapor durante horas.
Vera finalmente relajó sus músculos y dejó que todo el aire saliera de sus pulmones por primera vez en días. Los dos chicos finalmente se despertaron de nuevo. Durmió la mayor parte del día, dejando el cuidado posterior a las dos niñas. Los dos Veras en formación estaban apoyados contra la puerta, con las orejas pegadas a la superficie, escuchando a los dos hombres atacarse en la habitación del otro lado. Muchas historias interesantes se deslizaron en sus oídos. Como que Leguna fue asesinado a golpes por asomarse al baño de Anelote. O Vera convirtiendo a Kurdak en un trozo de carne para ver cómo se cambiaba. O Anelote dándole a Leguna un tatuaje en forma de palma en su rostro de la nada porque Kurdak eligió las palabras equivocadas cuando Vera le quitó una mano de cabello. Las bocas de los dos lavaron el suelo mientras escuchaban. ¿Sis cree que a los hombres les gustan las mujeres feroces? Y Nilis preguntó, su cara roja. ¿Eh? Eirin se sonrojó saludablemente. Yo, no sé, ¿por qué crees eso? Solo escucha, dijo Inilis, señalando la puerta, a uno de ellos le gusta la hermana Vera, y al otro, le gusta Anie. Ambos son feroces y aterradores, al menos hacia el tío y el hermano mayor. No lo sé. Probablemente sean la excepción, no creo que la hermana Vera y Anie sean tan feroces. En realidad son amables, y se preocupan mucho por esos dos. ¿Entonces son feroces por fuera pero suaves por dentro? Y Nilis puso los ojos en blanco. Veo. ¿Qué? Entiendo por qué Big Bro le gustan esas mujeres. Yo, quiero ser como ellas. Tú. ¿Cómo puedes decir algo tan vergonzoso? Si me quedo avergonzado, Big Bro se olvidará de mí. No soy tan hermosa o fuerte como Annie, ni tan gentil y cariñosa como tú. A los ojos de Big Bro, solo soy una niña. No quiero ser solo una niña. No me gusta. Tengo que hacer que me vea de otra manera, así que tengo que cambiar. Eirin no pensó que una niña de 13 años diría tal cosa. Pero la niña había tenido el mismo sueño durante varios días. No podía recordarlo, pero recordaba una voz molesta que constantemente le daba órdenes. Capítulo 200. El deseo de Eirin. El sacerdote llegó temprano a la mañana siguiente, según lo prometido, y trabajó en su milagro durante las siguientes 7 horas. Estaba empapado en sudor cuando finalmente terminó, su piel tenía una palidez pálida. Leguna estaba deprimido cuando vio el estado del sacerdote. Si curar una herida de un mes fue tan difícil, podría ser demasiado difícil curar las cicatrices de una década, incluso si es posible en principio. Sin embargo, estaba decidido a que, sin importar lo difícil que fuera, lo haría por Eirin. Ella le había dado vida hacía una década y él haría lo mismo por ella. Era su promesa y la cumpliría. Eirin no pensó mucho en eso. Su atención estaba firmemente plantada en su mano. Se estremeció cuando terminó la curación. Es real, Leguna sonrió suavemente, está completo de nuevo. También arreglaremos tu apariencia pronto. Nadie te volverá a mirar de forma extraña, lo prometo. Eirin se recuperó de su ensueño momentos después, secándose las lágrimas de su rostro. Es suficiente, esto es, suficiente. Normalmente no lo mostraba, pero perder 3 de sus dedos pesaba en su corazón. Una cosa era no verse bien, pero la falta de 3 dedos también la impedía. No podía sostener un cuchillo correctamente ni usar muchas herramientas. Aunque Leguna había dicho que haría algo al respecto, ella pensó que era solo un consuelo. Había trabajado en la taberna la mayor parte de su vida, por lo que tenía pocas posibilidades de ver el mundo más amplio y desconocía sus maravillas. Sabía que las heridas podían curarse, pero no creía que ni siquiera los dedos cortados pudieran recuperarse, y mucho menos cicatrices tan viejas y dolorosas como las de ella. Leguna, sin embargo, le había curado los dedos, ¿era realmente posible, entonces, que él también reparara su rostro? Gracias, hermano mayor. Gritó, saltando a los brazos del chico. Su figura es un poco peor que la de Annie, pero tiene curvas. Comentó Leguna. Guap. La palma abierta de Vera se conectó con la parte posterior de su cabeza. ¡Qué mocoso! Ella gritó. Solo sabes cómo intimidar. Leguna se quejó, frotándose la nuca. Tú eres la que siempre intimida a Eirin. Siempre te aprovechas de su personalidad amable. Veamos si lo intentas con Annie. Se volvió hacia Eirin. No tengas miedo, solo dime si él intenta intimidarte otra vez. Yo me ocuparé de él. Eirin se sonrojó intensamente en el momento en que Leguna habló. Ella retrocedió cuando Vera tomó acción, agarrándose tímidamente del dobladillo de su camisa. Sus ojos brillaron húmedos cuando sintió que sus 3 dedos antes ausentes agarraban su ropa. Ahí está.
Deberíamos pagar nuestras cuentas ahora. Leguna se olvidó de la tortura que acababa de soportar cuando vio que la mano de la niña respondía con normalidad. Si no fuera por mí, ¿de dónde sacaríamos esa cantidad de dinero? Vera se regocijó. Eran 3000 monedas de oro, pero no parecía incómoda entregárselas al sacerdote. En cambio, la emoción dominó su rostro. Realmente no cabía duda de su naturaleza derrochadora. Para personas como ella, la alegría de gastar no se trataba de las cosas que obtienen y el placer que esas cosas traerían, el gasto en sí era la meta y la alegría. Gracias. Por favor, dígame su nombre. ¿Lo recordaré con gratitud?, preguntó Leguna con seriedad. Las razones de los sacerdotes eran claras para él había ayudado no por el dinero, sino porque realmente deseaba hacer el bien a Eirin. Los materiales y la mano de obra involucrados valían más de lo que había pedido. Madin, el sacerdote sonrió amigablemente, pero, en lugar de recordar mi nombre, recuerde el calor y la luz de Piro. Todo mi poder proviene de su gracia benévola. Gracias a Piro y gracias a la luz, Leguna se inclinó levemente. Bueno, mi trabajo está hecho. Te digo adiós. Madin devolvió la reverencia y se volvió para marcharse. Por favor espere, señor Madin, interrumpió Eirin. ¿Algo más, señorita? Eirin vaciló. Estoy muy agradecido. Espero, ¿podría convertirme en devoto? ¿Estás seguro?, preguntó Leguna. Leguna tenía poca fe en nada incorpóreo, y mucho menos en algo divino. Muchos compartieron su incredulidad en lo divino. Kurdak y Anelote estaban entre ellos. Vera fue una rara excepción. Creía en Eirona, la diosa del bosque, aunque apenas era religiosa. El nombre de la diosa cruzó sus labios solo ocasionalmente antes o durante una pelea. Eirin era espiritual y religiosa. Como su madre adoptiva, ella era una firme piroana. Como tal, elegir convertirse en un devoto de ese dios en particular fue tan importante como no. Tenía un gran significado personal para la niña y era completamente esperado a los ojos de los demás. Leguna tuvo poco problema con eso, a pesar de su fuerte incredulidad. En el fondo, era un libertario. La creencia era un asunto profundamente personal en lo que a él concernía y cualquier elección que la gente hiciera al respecto, siempre que no afectara a quienes los rodeaban, era de ellos y solo de ellos. No se interpondría en el camino de Eirin si esta fuera su decisión honesta. Solo preguntó al respecto porque no quería que ella tomara una decisión tan importante en el impulso del momento, cegada por una emoción temporal. Sí, asintió Eirin seriamente, quiero ayudar a la gente como lo hace el señor Madin. Quiero ser útil. Siempre he querido. Leguna sostuvo la mirada de la niña durante unos momentos en silencio antes de asentir. Está bien. Solo quiero estar seguro de que lo ha pensado detenidamente. Mientras sea su decisión honesta, no tengo objeciones. ¿Qué dice, señor Madin? Solo una persona de buen corazón puede tener un deseo tan puro con tanta sinceridad, respondió el sacerdote, pero no rechazará a una persona tan pura, y yo tampoco. ¿De verdad?, preguntó Eirin, casi saltando. De verdad, asintió Madin. Es tarde, dijo, mirando al cielo por la ventana. Por favor, ven a la iglesia mañana. Entonces te guiaré a través del ritual. Yay. Gracias, señor Madin, dijo Eirin, saltando en su lugar varias veces. Está bien, debería regresar ahora. Viaja seguro. Te veremos en la iglesia mañana antes del mediodía, dijo Leguna mientras despedía al sacerdote. Miró a Eirin cuando regresó. La niña tenía una expresión preocupada. ¿Por qué parece que has hecho algo mal? ¿Estaba siendo demasiado contundente?, murmuró a medias, con la cabeza gacha con aire de culpabilidad. Para nada. Si realmente te conviertes en sacerdotisa, serás una santa. Eso es algo grandioso. Vera gritó antes de que Leguna pudiera hablar. Hermana tiene razón, empujó Leguna, el señor Madin tenía razón, tu deseo muestra lo gentil que eres. Es tu mayor cualidad y me alegra ver que todavía la tienes. Mientras lo hayas pensado bien, no debería dudar. ¿De verdad? Leguna le acarició la cabeza suavemente, sonriendo. De verdad. Suficiente. Ve a arrullar a otro lugar. Me cabrea, bromeó Vera. Sabía lo que Eirin sentía por Leguna, así que empujó a los dos juntos lo mejor que pudo. En lo que a ella respectaba, Anelote y Leguna ya estaban casados, solo tenían que superar sus estúpidos problemas y hacerlo oficial. No había reglas contra la poligamia, por lo que no había ninguna razón para que su hermano pequeño no tuviera tantas como ella pudiera enviarle. Solo los dignos, por supuesto.
Afortunadamente, a ella le gustaban las tres chicas que actualmente luchaban por posiciones en su harén no oficial, así que se aseguraría de que cumplieran su deseo, los deseos de Leguna al diablo. Debería simplemente sentarse y aceptar obedientemente a las mujeres que su hermana mayor le dijo que tomara. Eso fue solo Leguna, por supuesto. Llegó a tener muchas mujeres porque ella decidió que él tendría muchas. Kurdak solo tendría una, ella, y ella lo mataría si él se atreviera a pensar en la posibilidad de considerar la posibilidad de querer otra, incluso si esa otra era solo una mascota. Eirin se sonrojó ante la burla de Vera. ¿Qué estás diciendo, hermana? La cara de Leguna era tan gruesa que casi no se daba cuenta de lo que decía la mujer. El jefe está ahí. Muéstrale todo el afecto que quieras. Nadie te detendrá. Oye. La golpiza de Lek te volvió estúpida. ¿Cuándo te crecieron las nueces para responderme? Déjame enseñarte que los hermanos pequeños no pueden responderle a sus hermanas mayores. Eirin, Inie, tómalo. Vera gritó mientras saltaba sobre el pobre césped. Y Nilis, sentado en silencio a un lado, hizo un solemne juramento. La hermana Eirin también tiene su lugar ahora. Tengo que esforzarme más. Tengo que ser el número 3. Fin del capítulo.